Bien, muchas gracias por comunicarse de nuevo. Vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente la presentación que estábamos revisando de la conexión en serie de capacitores. Y veíamos que, bueno, cuando conectamos capacitores en serie, pues ocurre que tenemos el efecto de que la capacitancia de ese conjunto se reduce, de tal suerte que la capacitancia total, si conectemos 5, 10 o 20 en serie, la capacitancia total que vamos a obtener siempre va a ser menor que la menor que conectemos en ella, en ese arreglo. Y porque responde a esta ecuación, la forma de calcular la capacitancia total. Y vemos que la causa es que pues realmente las cargas que se pueden mover para cargar el capacitor o el conjunto de capacitores solamente está determinada por las placas extremas de este arreglo. Solamente los electrones que están en esas placas extremas son los que tienen movilidad. Y entonces esos se van a mover de una placa a la otra y van a cargar el capacitor, pero una vez que se han movido, ya no hay más electrones que se puedan mover, entonces están limitados, ciertamente están limitados la movilidad de estos electrones a los que existen en estas dos placas. Entonces el efecto va a ser que, como no pueden pasar aquí, lo único que van a hacer que se ordenen las partículas del aislante, las placas, las cargas eléctricas negativas del aislante sean repelidas y se ordenen en la parte posterior. Van a hacer aquí un efecto en cadena, de tal suerte que van a polarizar, digamos, los capacitores y también las placas metálicas contrarias. En este caso, nuevamente van a ser impulsadas las cargas negativas hacia la otra placa y aquí van a quedar las positivas. Y esto se va a repetir en cada uno de los capacitores. Van a quedar polarizados y ciertamente cargados, pero limitados por esta cantidad de electrones que se pueden mover. Solamente son los de las placas extremas. Entonces, por esa razón, muchachos, la capacitancia en este tipo de circuitos es baja, de hecho, más baja que la más pequeña de las capacitancias que conectemos. Y bueno, también cada uno de estos capacitores obtiene una cierta carga, una carga individual. Ya casi me canso y no termino de poner aquí más o menos. Bueno, entonces, esa es otra característica de estos capacitores. Si tienen una capacitancia, si se les aplica un voltaje, pues pueden obtener una cierta carga, almacenar una cierta cantidad de, 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 de cargas eléctricas, que es su función. Entonces, cada capacitor tendrá su propia carga, denominada como carga 1, carga 2 y carga 3. Y entonces necesitamos determinar una relación para estas cargas, porque al final este conjunto pues, va a tener una carga total que almacena este conjunto de capacitores, en este caso 3 capacitores en serie. Pero vemos que esa carga efectivamente nuevamente está limitada porque solamente se pueden mover estas cargas eléctricas, estos electrones de una placa a la otra. Entonces, una vez que se han movido de una placa a la otra, ya no hay más cargas que se puedan acumular. Entonces, eso me da el efecto que la carga total de este circuito sea exactamente igual en cada capacitor. Es decir, que la carga total va a ser la misma que tiene el capacitor 1, va a ser la misma que tiene el capacitor 2, y va a ser la misma que tiene el capacitor 3. Porque como ya no pueden pasar las cargas a través de estos aislantes, realmente es como si estuviera abierto el circuito. Entonces, una vez que se movieron de una placa a la otra, ya no hay más que moverse. Y por este efecto de la polarización, cada capacitor tiene una misma carga. Entonces, esta es la ecuación que nos va a gobernar el comportamiento de la carga eléctrica en este circuito de capacitores. Todas las cargas en cada capacitor son iguales y son iguales a la carga total que puede tener este conjunto de capacitores. Si fueran 10, pues los 10 tendrían la misma carga. Si fueran 5, los 5 tendrían la misma carga. Y todos serían igual a la carga total que puede almacenar este capacitor.
Y finalmente, muchachos, este voltaje total que se le aplica a este circuito, pues también, como en un circuito serie, como en todo circuito serie, este voltaje total se va a repartir entre los diferentes elementos del circuito. Aquí vamos a tener un voltaje 1 entre los bordes de este primer capacitor. Luego, de aquí a acá, vamos a tener un voltaje 2 para el segundo capacitor. Y aquí acá vamos a tener un voltaje 3 para el tercer capacitor. Es decir, este voltaje total que se aplica al circuito serie de capacitores tiene este comportamiento, se reparte entre los tres capacitores. Entonces eso me lleva a que podemos establecer una ecuación para el comportamiento del voltaje en este arreglo serie de capacitores. El voltaje total que aplicamos se reparte entre los tres, de tal suerte que el voltaje total del circuito va a ser igual al voltaje del capacitor 1, más el voltaje del capacitor 2, más el voltaje del capacitor 3, o los N capacitores que haya conectados en este circuito de serie de capacitores. Entonces, muchachos, estas son las tres ecuaciones que nos son útiles y nos sirven para resolver un circuito serie de capacitores. Bueno, va a depender de qué es lo que necesitemos. Si necesitamos una cierta carga, una cierta capacitancia, decía yo, si necesitamos una capacitancia menor que la que pueden fabricarse de línea, pues tal vez la solución sería conectar varios capacitores en serie de tal suerte que nos den la capacitancia que nosotros necesitamos para aplicarla prácticamente. Si lo que necesitamos es aumentar la capacitancia, a lo mejor esta no es la solución. Vamos a ver más adelante que tenemos otro tipo de circuitos que sí nos dan esa posibilidad. Pero en este caso, el circuito serie nos sirve para reducir la capacitancia total, de tal suerte que la capacitancia total sea menor que la menor que nosotros conectemos aquí. Ahorita vemos esa duda que tienen en el chat. Los hechos pueden expresarse verbalmente. Si tienen dudas, pregunto al inicio de la sesión si hay dudas. Y generalmente no hay dudas y luego aparecen a media sesión por escrito. También los pueden expresar verbalmente. Pero que ahorita lo atendemos. Entonces, muchachos, hasta aquí. Tres ecuaciones para determinar los parámetros de este circuito serie de capacitores. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Vamos a hacer un ejercicio poniendo en práctica estas tres ecuaciones en un circuito ya con valores para ver cómo lo podemos resolver. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? No, profe. No, profe. Bien, gracias. Entonces, este circuito serie, pues ya vimos la característica. Entonces, no no me sirve para aumentar la capacitancia, sino al contrario, me sirve para disminuirla. La carga que se almacena en todo el conjunto de capacitores es exactamente la misma que se puede almacenar en solamente uno de ellos, porque pues no hay aquí tiene que demás, ¿qué me falló? Menos más. Tienen fallar los signos, que se polarizan igual. Ya está, entonces muchachos, ahorita vamos a hacer un ejercicio para aplicar esto. Ahorita pasamos al ejercicio y después resolvemos la duda que hay con respecto a las tareas y asignaciones que me plantean ahí en el chat. Entonces vamos al siguiente lámina, muchachos, vamos a aplicar esto en el circuito. Antes de pasar ahí, nada más vamos a generalizar, digamos, estas ecuaciones. En el caso de la capacitancia total, de manera general podemos decir que la capacitancia total de un arreglo serie va a ser igual a
la inversa de la suma de las inversas, 1 sobre la capacitancia 1, más 1 sobre la capacitancia 2, y así sucesivamente vamos a sumar hasta que lleguemos a la última capacitancia, 1 sobre la capacitancia n. Quiere decir que puedo sumar n cantidad de capacitancias, sus inversas, y saco la inversa, entonces calculo la capacitancia total. Esa es la forma general de esta ecuación. En el caso de las cargas, la carga total pues va a ser exactamente igual a la carga 1, va a ser igual a la carga 2, y si hubiera más cargas va a ser exactamente igual hasta la carga n, a la enésima carga que esté, todas van a ser iguales. Y para el caso de los voltajes, la forma general de esta ecuación, digamos, es que el voltaje total pues, va a ser igual al voltaje en el primer capacitor, más el voltaje en el segundo capacitor, más todos los voltajes que haya en intermedios, hasta el último capacitor, hasta el capacitor N que esté conectado. Entonces, esa va a ser mi forma general de esta ecuación de capacitores en cuanto al voltaje. Entonces, estas son las que necesitamos recordar para aplicar en un circuito serie de capacitores, que es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos este circuito, ahora ya no lo representamos como físicamente está hecho, sino con su símbolo eléctrico, que es este par de líneas paralelas con sus dos extremos. Aquí están interconectados 3 capacitores en serie. El primer capacitor tiene una capacitancia 1. Vamos a darle incluso valores. Por ejemplo, este primer capacitor que sea de 5 microfaradios. El segundo capacitor tiene una capacitancia 2 de 10 microfaradios. El tercer capacitor es un capacitor 3 que tiene una capacitancia de 20 microfaradios. Entonces, mi interés es determinar qué pasa con estos capacitores, qué pasa con la capacitancia total de estos capacitores, con su carga y con su voltaje cuando los conecto mediante una conexión serie, es decir, uno a continuación del otro, de tal manera que haya una sola trayectoria para las cargas eléctricas moviéndose a través de este circuito. Esta es una conexión serie. Vamos a suponer que alimentamos este circuito con un voltaje total de 10 volts. Y entonces, pues vamos a ver que cada uno de estos capacitores va a obtener una carga 1, esto una carga 2, esto una carga 3. Y para cada uno de estos capacitores vamos a tener un cierto voltaje, porque como están en serie, pues cada uno, en los extremos de cada uno va a aparecer un voltaje diferente. Aquí vamos a tener un voltaje 1, y aquí vamos a tener un voltaje 2. Y aquí podemos medir un voltaje 3 para este tercer capacitor. Entonces, pues aquí vamos a tener que determinar todo, cuánto vale cada uno de estos voltajes, cuánto vale cada una de estas cargas, y cuánto vale la capacitancia total y la carga total de este circuito. Entonces, generalmente es todo lo que me van a pedir para este circuito, cuánto vale cada una de estas cosas. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto vale la capacitancia total de este circuito, muchachos. Díganme, ¿y cuánto vale, cómo podemos calcular la capacitancia total de este circuito? ¿Qué va a ser igual? Vimos la fórmula hace unos segundos en la lámina anterior. Es 1. Ajá. 1 entre 1 se llama la inversa de las inversas. Es la inversa de las inversas del capacitor 1, de la capacitancia 1. Más que más la inversa de la capacitancia 2. la inversa de la capacitancia 2, más la inversa de la capacitancia 3. Aquí que son nada más 3. Si hubiera 4 o 5, tendríamos que sumar la inversa de la 4 más la inversa de la 5 y así sucesivamente hasta completar
todas las que tenemos. Ya está, entonces, esta es la forma en que vamos a determinar la capacitancia total de este circuito, sacando la inversa de la suma de las inversas. Entonces vamos a ponerle valores. Esto es 1 sobre la capacitancia 1. ¿Cuánto vale la capacitancia 1, muchachos? 5. 5 qué? 5 microfaradios. Ah, no, Microfaradios. ¿Sí? solo faradios, ¿no? Son 5 microfaradios. O sea, 5 por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Cómo lo expresamos? Tenemos que expresarlo en faradios. ¿Cuánto es expresado en faradios? 5 qué? ¿Qué significa el micro? Por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, entonces quito el micro y pongo 5 por 10 a la menos 6, y ya con eso estoy expresándolo en faradios, que son las unidades en que debo buscarlo. Okay. Le sumo la capacitancia 2. ¿Cómo le expreso? 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6. 10 por 10 a la menos 6 faradios. Y la capacitancia 3 la sumo 1 sobre ¿cuánto? 20 por 10 a la menos 6. 20 por 10 a la menos 6 faradios. Muy bien, gracias. 20 por 10 a la menos 6 faradios. Si hacemos esta operación, muchachos, díganme, ¿cuánto es, ¿cuánto es 1 entre 5? 1 entre 5. 0.2. 0.2. Y 1 entre 10 a la menos 6. El inverso de 10 a la menos 6. Cuando lo paso al numerador. 0.1 creo. No. Entonces, este 10 a la menos 6, ¿qué le pasa cuando lo paso al numerador? Por 10 a la 6. Me queda por 10 a la 6. Cambia de signo. 10 a la 6. Entonces, ese es 1. El segundo, el inverso de 10. 1 entre 10. 0.1. 0.1. Y el 10 a la menos 6, que pasa al numerador, se convierte en 10 a la 6. Finalmente, el tercero, 1 sobre 20. 0.05. 0.05. Igual, el 10 a la menos 6, al pasar al numerador, se convierte en 10 a la 6. Por 10 a la 6. Todos son faradios. Perdón, aquí son 10 a la 6. Son faradios a la menos 1, porque estos faradios que estaban aquí pasaron aquí al numerador como faradios a la menos 1. Son inversos, faradios a la menos 1. Pero bueno, eso es lo de menos ahorita. Vamos a ver qué ahorita se endereza. Muchachos, ¿cuánto es la capacitancia total? Va a ser igual a 1 sobre esa suma. ¿Cuánto es 0.2 más 0.1 más 0.05? 0.35. 0.35 por 10 a la 6 faradios a la menos 1. Y ahora, ¿cuánto es el inverso de 0.35? 1 sobre 0.35. 2.85. 2.85. 2.85. El inverso de 10 a la 6. Por 10 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Y el inverso de faradios a la menos 1 son Para faradios. Dios. Para Dios. Entonces tengo que la capacitancia total de este capacitor, de este circuito de los capacitores en serie es de 2.85 por 10 a la menos 6 faradios, es decir, 2.85 microfaradios. Si se dan cuenta, muchachos, comparen este valor con cualquiera de los tres, bueno, más bien comparen con los tres que están allá. ¿Cómo es este valor con respecto a los tres que tengo conectados allá? Es menor Es menor que ¿cuál? Todos, ¿no? que todos los capacitores. Ajá. Incluso que el más pequeño, es menor incluso que el más pequeño. Entonces, ahí vemos que se cumple esta premisa de que la capacitancia total de un circuito serie, pues siempre va a ser menor que el menor que esté conectado ahí. Entonces, si ponemos verificar eso, pues sabremos que está bien hecho nuestro cálculo de la capacitancia. Entonces, es una manera en que podemos verificar
corroborar que esté bien hecho nuestro cálculo. Si después de que lo encontramos, vemos que ese, en el caso de un circuito serie, es menor que el menor que tenemos conectado. Entonces, este es válido y está bien. Son 2.85 microfarados, es menor que 5 microfarados, que es el más pequeño que tengo conectado aquí. Entonces, ya está, ya tengo mi capacitancia total. ¿Qué sigue o qué podríamos hacer después? Por ejemplo, en este circuito, sabemos que las cargas van a ser iguales porque esa es una propiedad de este circuito de serie. O sea, sabemos que la carga total de este circuito va a ser igual a la carga que está en el circuito 1, en el capacitor 1, igual a la carga que está en el capacitor 2, va a ser igual a la carga que está en el capacitor 3. Pero ¿cómo podemos calcular esta carga total? ¿Alguna idea cómo calculamos esta carga total? Acuérdense de la vaca, del queso y la crema. ¿Sería el voltaje por la capacitancia? El voltaje por la capacitancia, pero ¿cuál voltaje? Aquí tenemos el 1, el 2 y el 3. El voltaje total, ¿no? El voltaje total. ¿Por cuál capacitancia? Por La la, capacitancia total Capacitancia también, ¿no? total. por la capacitancia total. Muy bien, exactamente eso es lo que quiero que veamos. Si quiero calcular la carga total, pues tendrá que ser el voltaje total por la capacitancia total. Bueno, vamos a calcularla aquí. La carga total entonces va a ser igual a el voltaje total que aplicamos, 10 volts. La capacitancia total es la que acabamos de calcular, de 2.85 por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces, si hacemos esta operación, muchachos, 10 por 2.85, me quedan 28.5, ¿no? Ujú. Sí. 28.5, para no cambiar este exponente, por 10 a la menos 6. Y me quedan volts por faradios, pero finalmente sabemos, si hiciéramos la dimensional, llegaríamos a las unidades de esta carga, pero ya sabemos en qué medimos la carga, muchachos. ¿En qué la medimos la carga? ¿Cuáles son En las unidades? coulombs. Coulombs. 28.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Si quisiéramos quitar este submúltiplo de 10 a la menos 6, ¿cómo expresaríamos esta carga? Que sería igual. 28.5, ¿qué? ¿Qué significa 10 a la Micro. micro coulombs? Entonces, bueno, a veces vamos a tener que pasar de micros a esta expresión, o de esta expresión a micros, entonces es importante que identifiquemos bien estos submúltiplos con su correspondiente sigla, ¿no? Bien, ya está, entonces es mi carga total de 28.5 microcoulombs. Entonces, como sé que esto se cumple, que las cargas son iguales, pues entonces ya puedo decir, si es que me preguntaran la carga 1, pues voy a decir que la carga 1 puede ser exactamente igual a 28.5 microcoulombs. Porque calculé la carga total y sé que la carga total es igual a la carga 1. Y eso también es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3. Entonces ya no necesito hacer más cálculos, porque con un cálculo que haga y encuentre la carga total, pues ya sé cuánto vale la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Muchachos, preguntas, dudas hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? No, Pero ya profe. calculamos entonces la carga total, perdón, la capacitancia total del circuito, la carga total del circuito y la carga individual por cada capacitor. Y nos haría falta únicamente determinar estos voltajes. El voltaje del capacitor 1. Si necesito determinar el voltaje del capacitor 1, aquí será igual. Recuerden, la vaca, el queso y la crema. Aquí es igual el voltaje. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Qué me da la ¿Sería vaca? la carga entre la capacitancia? Bien, el voltaje es la carga entre la capacitancia. La vaca me da queso y me da crema. Entonces la carga, ¿pero cuál carga? Si voy a calcular el voltaje 1, ¿cuál carga debo de considerar? La carga 1. La carga 1. ¿Y
¿Cuál capacitancia? Porque tengo varias, tengo la 1, la 2, la 3 y la total. La 1. La 1. Quiero llegar es eso, tenemos que utilizar muy bien, la 1, como nos dicen, tengo que relacionar, pues, para obtener un parámetro en particular, tengo que relacionar su propia carga con su propia capacitancia o sus valores correspondientes. En este caso, pues la carga 1 va a ser igual a la carga total, pero bueno, la expreso como tal. Entonces tengo que dividir los 28.5 microcoulombs, pero tengo que expresar en coulombs por 10 a la menos 6 coulombs entre la capacitancia 1. ¿Cuánto vale la capacitancia 1, muchachos? 5, ¿no? 5 microfaradios, es decir, 5 por 10 a la menos 6 faradios. Bueno, cuando hago esta operación veo que el 10 a la menos 6 con el 10 a la menos 6 se eliminan. Solamente me quedan 28.5 entre 5. ¿Cuánto me da eso? 5.7. 5.7. Ok, 5.7. Y las unidades del voltaje. 5.7 volts. Bien, igual si quisiéramos, como nos piden calcular también el voltaje 2, ese se va a hacer igual a ¿qué, muchachos? La carga 2 entre la capacitancia 2. Muy bien, la carga 2 entre la capacitancia 2. Y esto va a ser nuevamente los 28.5 por 10 a la menos 6 coulombs, que es la carga 2, que es igual a la 1, que es igual a la 3, que es igual a la total. Este circuito, entre la capacitancia 2, que en este caso es la que tenemos aquí, 10, ¿no? 10 por 10 a la menos 6 faradios, o sea, 10 microfaradios. Hicimos esto, me quedan 28.5 entre 10, 2.85. 2.85 volts. Y finalmente voy a calcular mi voltaje 3, muchachos. ¿Cuánto vale mi voltaje 3? ¿A qué es igual? ¿Será igual? Voltaje 3. A la carga 3 entre la capacitancia 3. La carga 3 entre la capacitancia 3, sí. Carga 3 entre capacitancia 3. La carga 3 pues, es la misma que la 2 y es la misma que la 1. Es la misma que la total de 28.5. 28.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido entre la capacitancia 3 que es de 20. 20 por 10 a la menos 6. Faradios. Entonces, si hacemos esta operación, este 10 a la menos 6, con este se eliminan. Y queda 28.5 entre 20. ¿1 punto qué? 1.425. Punto 42 425 o 425. volts. Ok. Ya está. Entonces ya tenemos los 3 voltajes. Al final, para corroborar que nuestro cálculo sea adecuado, tenemos que recordar que pues, el voltaje total de un circuito serie de capacitores como este, el voltaje total pues va a ser la suma de los voltajes. Vamos a ver si es cierto. Si es cierto que esto es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Vamos a sumar el voltaje 1 que nos dio 5.7 volts más el voltaje 2 que nos dio 2.85 volts más el voltaje que nos dio de 1.425 el voltaje 3. ¿Cuánto me da esa suma, muchachos? Ayúdenme con sus calculadoras. 9.9. 9.975. 9.975. Muy bien, gracias. 9.975 volts. Esto es aproximadamente igual a 10 volts, que es lo que nosotros alimentamos al principio, este voltaje total. Entonces ya con eso corroboramos que estos voltajes que calculamos están bien, porque se cumple que el voltaje total es la suma de estos 3 voltajes. Si nos diera algo muy diferente, no sé, si obtuviéramos 15 o 20 volts aquí, entonces tendríamos que
empezar a pensar que nos equivocamos en algo, este cálculo de voltajes es incorrecto. Pero en este caso, como vemos que se cumple que la suma da exactamente el voltaje total que se aplicó al circuito, pues entonces podemos considerar que está bien calculado. Entonces, muchachos, así de esta forma simple se resuelve un circuito serie de capacitores, en este caso que tiene 3 capacitores conectados en serie. Si fueran 4 o 5, pues el proceso sería el mismo, solamente habría que, pues para calcular la capacitancia total, aumentar el número de elementos en esa fórmula, pero el proceso sería exactamente igual. Y ya vimos que pues el efecto de estos capacitores en serie es una carga constante, una carga única y constante en todos los capacitores, y además una capacitancia menor, más pequeña. Cuando tenemos capacitores de una cierta capacidad y necesitamos capacitar una capacitancia más pequeña, entonces necesitamos conectarlos en serie. De esa manera podemos bajar esa capacitancia total para la aplicación práctica que requiramos. Entonces, ahí está, muchachos. De esta forma podemos resolver este circuito serie de capacitores. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? En nuestra siguiente sesión, muchachos, en la siguiente semana, de hecho, vamos a ver el circuito paralelo de capacitores, cómo se comporta, igual las ecuaciones, o hacer ejercicios, y vamos a ver los circuitos mixtos, es decir, una combinación serie paralelo de los circuitos de capacitores. Y hasta ahí, muchachos, será pues la información que recibamos para nuestra segunda evaluación parcial que estaremos realizando. No sé si ya les dije, pero si no, repito, estaríamos realizando exactamente en 2 semanas. El día 29 de octubre estaríamos aplicando la segunda evaluación parcial con los temas que hemos visto hasta hoy, desde luego, desde el último que vimos desde el primero que vimos en este segundo parcial hasta ahora. No me acuerdo si me parece que es potencial eléctrico. El potencial eléctrico hacia acá. Potencial eléctrico, energía potencial eléctrica y lo que es capacitancia y arreglo de capacitores. Eso vendría en nuestra evaluación del segundo parcial. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Voy a dejar de compartir esto. Antes de que lo deje de compartir, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Gracias. Voy a dejar de compartir esto. Voy a revisar la duda que nos planteaba. ¿Quién fue? En el chat. María Fernanda. Una duda sobre la tarea. Subí la asignación 2 veces, no tiene fecha para mañana y otra para el miércoles. Vamos a ver. Algo hice mal, si la subí 2 veces, algo hice mal. Voy a compartir mi navegador para que revisemos eso. Porque si es así, entonces algo está mal. Perdón, voy a compartir mi navegador. Aquí está. Y vamos a ver aquí. Que las asignaciones que tenemos son no, esta ya tenían desde antes, ¿no? La de los ejercicios, sí. Ejercicio de capacitancia ya la habíamos publicado desde antes. Parece que lo publiqué del otro grupo para ustedes. Pero nadie me ha entregado, es para mañana y nadie me ha entregado. Y esta está para el martes. Bueno, vamos a dejarla entonces así. Vamos a quitar esta. Vamos a dejarle las del
La del martes o miércoles, ¿cuánto es? 20 de octubre. 13, 20, miércoles próximo. Pero aquí vamos a agregar, no, hasta la siguiente semana vamos a agregar los de los ejercicios de capacitores. Y vamos a hacer un ajuste aquí, muchachos. En vez de entregar mañana, como estaba planeado originalmente, mañana es 16. ¿Qué les parece bien? Para el lunes vamos a partir la diferencia. Vamos a dejarla para el lunes, para que tengan tiempo de terminar esta. No las presionamos para que la terminen mañana. Nos la dejamos para el lunes y quitamos la de arriba. Voy a eliminar esta. Porque esa ya estaba. Y esta que estaba para el domingo la vamos a ajustar. Digo, para mañana la vamos a ajustar para el día lunes. Lunes 18 de octubre. Para que tengan 2 días más para realizarla. Gracias, profe. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, profe. Entonces, 2 días más para que realicen esta. Ya está planteado su trabajo de práctica, muchachos. Estoy esperando los que me faltan. No sé si... Creo que ustedes, nadie me ha mandado... Aquí tienen una indicación de que tienen que mandarme... tienen que designar un representante de su equipo, el cual me tiene que mandar su correo electrónico, los nombres de los integrantes de su equipo, su número de equipo y de grupo, para que yo le dé acceso a una carpeta en donde van a realizar su reporte de práctica. Este reporte de práctica está aquí, en una carpeta que yo les voy a compartir a esa persona. Y aquí van a realizar su reporte de práctica de la práctica, bueno, esas prácticas que están ahí planteadas. Entonces yo les voy a compartir esta carpeta. De hecho ya tenemos aquí 2 equipos que ya hicieron su reporte, pero creo que son aquí en este grupo, son al menos 8 equipos. Muchachos, los demás me hace falta que me manden su correo, no su correo, perdón, por medio de Classroom, en esta misma actividad del reporte de práctica, que me manden el detalle de quién es el responsable del equipo y que me mande su correo para compartirle esta carpeta donde van a hacer una copia de este archivo que tiene al final XX y ahí van a trabajar su reporte de práctica 4 y 6. ¿Vale? Entonces espero, muchachos, que me manden su comunicación para poderles compartir esta carpeta donde crean su reporte y ustedes mismos, esta persona que le dé acceso a la carpeta, que cree la copia de este archivo, se la va a